Vamos a esta hora para Leticia, donde el presidente Gustavo Petro habló sobre la disputa territorial con Perú en medio de la conmemoración del 7 de agosto. Estamos en vivo con Luis Eduardo Maldonado. Todo esto, Luis, por la isla de Santa Rosa. ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro? Pues una intervención de hora y 30 minutos en la que el mandatario comienza lamentándose de lo que ha sido la historia del país en la pérdida de mar territorial. Habló de lo que se perdió de la costa, que se perdió con Nicaragua y que por poco se pierde San Andrés y Providencia. Pero ha señalado que no va a ser el mismo caso con la República del Perú. Ha sido un discurso duro, enérgico, con mensajes para el gobierno peruano, porque el presidente dice que no reconoce la pretensión de Perú y la presencia militar en esta isla que, asegura el presidente, no ha sido delimitada. Dice que Perú está violando la soberanía y está violando el Tratado de Río, que contempla que cuando hay fenómenos naturales que con el paso de los años se crean islas, pues los dos gobiernos tienen que hablar diplomáticamente, tienen que negociar, tienen que tomar medidas, tienen que delimitar y llegar a un acuerdo para determinar a quién le pertenece la isla o estos nuevos terrenos. Un discurso enérgico con mensajes duros para el Perú. 2. La ley por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. 3. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. 4. El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas, contemplado en el acta adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, en especial en su artículo 12. El presidente Gustavo Petro ha señalado y ha insistido el presidente en que lo que está viviendo entre Colombia y Perú es la violación a un tratado internacional. Celebra, eso sí, el presidente, la invitación de Perú para que se reúnan el 11 y 12 de septiembre las comisiones binacional, la comisión de los dos países de la que hacen parte las cancillerías y ministros que vienen velando por la seguridad en la frontera. En ese encuentro confía el presidente se pueda llegar a un acuerdo entre los dos gobiernos para delimitar y para decidir o para llegar a un acuerdo mejor sobre realmente a quién le pertenece la isla de Santa Rosa. ¿Le pertenece a Perú o le pertenece a Colombia? Esas son las respuestas que el presidente Gustavo Petro quiere responder con este encuentro binacional. Pero eso sí, ha dejado claro que acudirá a la vía diplomática, que acudirá al diálogo directo de los presidentes, que acudirá al diálogo diplomático de las cancillerías para llegar a una solución pacífica que le corresponda a los dos países. Pero que de no ser así, acudirá entonces a las instancias internacionales. Está hablando de demandas por las pretensiones de Perú sobre un territorio que dice es de Perú y que Colombia dice le pertenece. Muchas gracias por la información desde Leticia. Quiero contarles a nuestros usuarios de Noticias Caracol en Vivo que están las dos posiciones muy marcadas. La primera es la de Perú, que dice que siempre la isla de Santa Rosa ha pertenecido mejor a Perú, pero también está la posición de Colombia, que asegura que Perú está incumpliendo el Tratado de Río de Janeiro y que por supuesto esta isla pertenece a nuestro país. Ayer en Noticias Caracol en Vivo tuvimos la posibilidad de hablar con el canciller de Perú. Habló en este espacio en Noticias Caracol en Vivo y explicó por qué esta isla, la de Santa Rosa, pertenece a Perú. Escuchemos. De chinería.
La isla Chinería, la vamos a señalar aquí, es esta que estamos viendo. A mí me surge la pregunta, queda todo en toda la punta, como usted lo acaba de decir, señor canciller, que les hayan adjudicado la isla Chinería, quiere decir que toda esta porción de tierra que vemos, de ahí para arriba está la isla Santa Rosa de Yavarí, isla Santa Rosa Loreto, isla Rondina, toda esta porción de tierra que está sobre el río Amazonas y que lo divide, ¿es peruana? Mire, yo lamentablemente no puedo ver lo que usted seguramente está enseñando a su teleaudiencia, porque estamos con vía telefónica. Yo lo que le puedo decir nuevamente, la isla Chinería, y esto es en una comisión demarcadora, en una de las reuniones de la comisión demarcadora se hizo así, se asignó al Perú, y lo que se llama Santa Rosa de Loreto es parte de la isla Chinería, y eso corresponde entonces al Perú. Claro, canciller, es decir, que es casi toda la porción de tierra lo que ustedes dicen que es de ustedes. Bueno, es lo que se asignó, ojo, no es que decimos nosotros nosotros no decimos de una manera unilateral, cuidado. Esto ha habido, como hay una serie de islas a lo largo del río Amazonas y luego del Putumayo, ¿no es cierto?, que es la frontera entre los dos países, una serie de islas, estas se han ido asignando, ¿ya? Sí, sí, canciller, se lo pregunto con el mayor respeto, sí, porque lo que aquí están diciendo es, Perú no puede decir que porque le hayan asignado la punta de la isla, toda la isla es de ellos y toda la porción es de ellos, porque Chinería es solo la punta. Sí. Pero mire, eso yo no tengo las actas ahora aquí a la mano, porque estoy en Tokio, pero sí le puedo decir clarísimamente, la isla Chinería fue asignada en su integridad al Perú. No hay, digamos, una división de esta porción de la isla Chinería, la más más austral para el Perú, la más septentrional, la parte más de la misma isla es para Colombia. No. La isla en su conjunto. A esta hora de la tarde, 4 de la tarde, 12 minutos, nos conectamos con nuestros colegas de Perú por dos razones. La primera, la presidenta de Perú estaba esperando precisamente el discurso del presidente Gustavo Petro para tomar decisiones. La segunda, recordemos que desde esta mañana una delegación, ministros, ha viajado a Santa Rosa de Loreto precisamente en medio de esta disputa territorial. Saludo hasta ahora a Juan Carlos Portilla, es de Latina Perú, de la Alianza Informativa Latinoamericana. Juan, ¿qué nos pueden contar sobre cómo se está viviendo esta disputa territorial desde allí, desde Perú? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, en principio la Cancillería peruana, hoy día el canciller ha dicho que no, ha recomendado en todo caso, que ha recomendado a la presidenta Dina Boluarte que no responda a los dichos del presidente Gustavo Petro. Es decir, la presidenta se espera no haga ningún tipo de declaración, porque como tú bien decías al inicio, este pronunciamiento, esta declaración que ha tenido el presidente colombiano ha sido bastante fuerte, al no reconocer la soberanía de la denominada isla Chinería, en cuyo interior está, o en todo caso, que el distrito de Santa Rosa forma parte de esta isla. El gobierno peruano solo se ha pronunciado a través del canciller, parlamentarios, la voz más autorizada, la del canciller. Recordemos que eso se da en un contexto en el cual la presidenta Boluarte está en una visita de Estado en Japón. El canciller también está con ella en Japón. Así que solamente hemos tenido estas expresiones del canciller a través de la vía telefónica y de la propia presidenta Boluarte no se espera un tipo de pronunciamiento, según ha señalado el propio canciller peruano. Claro que sí, no se espera pronunciamiento. Por otro lado, y aparte de ese pronunciamiento, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la Cancillería? ¿Cómo han tomado, digamos, esa disputa, esa posición y esos pronunciamientos? Por ejemplo, el más reciente del presidente Gustavo Petro y lo que ha pasado a lo largo de esta semana, la presencia del presidente Gustavo Petro en Leticia, tratando, digamos, de ahondar en esa disputa territorial. ¿Cómo lo han tomado allí las autoridades en Perú? Bueno, aquí hay una postura clara.
todos los sectores, en el sentido de que no hay nada que negociar. Es decir, la isla Chinería forma parte del Perú, la población que se encuentra en la isla es peruana. Lo que ha causado un poco de revuelo es, en todo caso, la creación del distrito denominado Santa Rosa, pero que, digamos, aquí no hay ninguna discusión, ninguna polémica, hay una actitud, podríamos decir, casi cerrada de todas las, digamos, partidos políticos, ex embajadores, en fin, hay una actitud, digamos, sólida en el sentido de que Chinería es peruana, que el distrito de Santa Rosa es peruano, que los pobladores que viven allí son peruanos y que la soberanía es peruana. Y que, según lo afirmado por el canciller de las Relaciones Exteriores, no habría nada que discutir, más allá de que, obviamente, el pedido del presidente Petro se tramite por la vía diplomática, pero que no hay lugar a mayor discusión. Chinería es peruana y Santa Rosa es peruana. Colombia dice, el presidente Gustavo Petro ha establecido que a través del Tratado de Río de Janeiro, esta isla, la de Santa Rosa, debe pertenecer a nuestro país. ¿Qué ha manifestado el canciller frente a esa, digamos, alocución y sobre todo frente a ese señalamiento del presidente Gustavo Petro? Sí, bueno, como te decía, sobre todo en esta última declaración que ha hecho el presidente Petro en Leticia, todavía no hay ningún pronunciamiento oficial ante digamos, el mensaje en la red social X que lanzó el presidente Petro hace un par de días. Ahí sí hubo un comunicado de la Cancillería peruana remarcando la posición, la que te acabo de resumir, es decir, que no hay pues mayor discusión en el sentido de que la isla es peruana y que la soberanía es del Perú. Luego de este último pronunciamiento del presidente Petro en Leticia, no se ha emitido ningún tipo de pronunciamiento a través ni de la Cancillería ni del propio canciller. Así que estamos nosotros también como medio informativo a la espera de algún pronunciamiento oficial en relación a lo que es esta declaración que ha sido leída por el presidente Petro y, como tú bien has señalado al inicio, tiene expresiones bastante fuertes al no reconocer la soberanía. Sí se saluda que pues se establezcan digamos, los canales diplomáticos para la solución de la diferencia, pero más allá de eso, la reivindicación colombiana sobre esta isla para el Perú no es consistente. Pues Juan Carlos Portilla, de Latina, Perú, gracias por estos minutos, por ayudarnos a entender un poco qué es lo que han manifestado las autoridades peruanas a raíz de los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, de la Cancillería de Colombia y de nuestro país en torno a la isla de Santa Rosa, ubicada allí en límites entre Colombia y Perú. Gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Don Gabriel Cifuentes, gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias Caracol en Vivo. Pablo, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia de Caracol en Vivo. Gabriel, no solo, mire, la isla de Santa Rosa tiene menos de 10 hectáreas, pero cuando hablamos de esta disputa, de todo lo que ha pasado en esta disputa territorial, hablamos de que la isla de Santa Rosa tiene una conexión importante hacia el río Amazonas. ¿Por qué nace esta disputa territorial y en qué vamos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo lee? Vea, yo le digo porque he estudiado bastante el caso. Hay un tratado de 1922, que es un tratado limítrofe entre Perú y Colombia, limítrofe en términos fluviales, que se llama del Salomón Lozano. Después, en 1929, una definición de las nuevas islas y una ratificación del tratado de 1922, que es el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. Esos son como los tres grandes instrumentos jurídicos. En el derecho internacional existe un principio, el principio Tollweg, es una palabra alemana que define que las líneas divisorias en aspectos limítrofes donde haya un río de por medio se tiene que fijar en el punto más hondo del río. ¿Y por qué es importante este principio, Pablo? Porque los ríos van cambiando de sentido, la hidromorfología de los ríos va cambiando, los ríos no son estáticos y por conducto de estos movimientos de los ríos se van creando por efecto de la sedimentación, es decir, la arena y el material que llevan los ríos en su cauce, se pueden ir creando nuevas masas. Entonces,
Hasta ahora lo que nosotros tenemos, y en esto hay que decir que el presidente Gustavo Petro tiene razón, es un elemento o un principio jurídico de delimitación que es el único elemento de titularidad válida para definir los límites entre Colombia y Perú, que está dictado por ese principio según el cual se delimita la frontera a partir del punto más hondo del río. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el río Amazonas ha venido cambiando su curso y el punto más hondo del río, es decir, ese punto a partir del cual se debería fijar la frontera entre Colombia y Perú, se ha corrido hacia el sur, es decir, se ha corrido más hacia Perú. Si nosotros tuviéramos en cuenta ese principio, la isla de Santa Rosa, que es una isla nueva que se creó alrededor de la década de 1950, estaría del lado colombiano. ¿Qué dice Perú? Perú dice, la isla Santa Rosa no es una isla nueva, es simplemente un desprendimiento de la isla Chiriní, que es una isla que en ese tratado y en esa definición de fronteras entre el 22 y el 29 le correspondió a Perú. Ese es todo digamos, desde un punto de vista jurídico, esa es la discusión que se tiene hoy en día. Le entendí perfectamente el planteamiento jurídico, pero ahora quiero hacerle una pregunta para que me quede aún más claro. Es decir, que usted considera que el presidente Gustavo Petro tiene razón al reclamar la soberanía sobre esta isla. Yo no creo que el presidente Petro tenga razón en reclamar la soberanía. Lo que creo que tiene razón el presidente Petro es que hay una discusión jurídica que no se ha dado porque los mismos tratados para la delimitación de las nuevas islas que puedan surgir a partir de las consecuencias de los cambios hidromorfológicos del río y de los procesos de sedimentación, quedó en manos de una comisión tripartita entre Perú, Colombia y Brasil que no se ha reunido. Entonces, Perú en los años 70 mandó colonos a la isla de Santa Rosa, que ya se había creado, y ejerció actos de soberanía. Sin embargo, ese ejercicio de actos de soberanía no necesariamente, Pablo, implican titularidades jurídicas frente a la nacionalidad, si se quiere en términos coloquiales, de esa isla. Lo que está planteando el presidente Gustavo Petro, de acuerdo con una, a mi juicio, adecuada interpretación de los tratados internacionales vigentes, es que se haya debido convocar a esa comisión para que, de acuerdo con los cambios en el curso del río Amazonas y de los principios de delimitación, se fijen las pautas necesarias para determinar quién tiene la soberanía o no sobre esas islas. Nos queda Además, porque mucho. una cosa, Pablo, la isla de Santa Rosa es un problema porque está muy cerca, está a 80 metros de Leticia, porque el curso del río hace que Leticia deje de ser un municipio ribereño si la sedimentación sigue como va. Pero además hay otro problema, Pablo, y es que hay más de 6 islas nuevas que no han sido definidas en términos de soberanía. Es decir, que convocar a esta comisión para fijar las pautas y desde un punto de vista diplomático, antes de llegar a las instancias judiciales correspondientes, se puedan fijar los acuerdos para determinar quién debe ejercer soberanía o bajo qué condiciones. Porque lo peor que le podría pasar a Leticia, Pablo, es que el río Amazonas deje de pasar por Leticia, pase al costado sur de la isla de Santa Rosa y Leticia quede enclavada, que es un término jurídico, enclavada en territorio peruano. Entiendo perfectamente, por eso ahí va mi otra pregunta, pero antes de, hoy en la declaración el presidente, mire, ha dicho, no reconozco soberanía sobre la isla de Santa Rosa para Perú, pero también dice, voy a adelantar todo este tipo de trámites bajo la diplomacia. Eso es bueno, Gabriel. Claro. Sí, por una sencilla razón, Pablo, y es que en el derecho internacional esta clase de declaraciones, y fíjese usted que el presidente la leyó, el presidente generalmente echa sus discursos, se echa su cuento, pero esa declaración, que es una declaración de Estado, tiene efectos jurídicos en el derecho internacional. ¿Por qué? Porque eso significa que se opone desde un punto de vista jurídico internacional a las reclamaciones de Perú frente a la soberanía en territorios que pueden estar en disputas.
en un eventual proceso litigioso internacional, este tipo de declaraciones tienen una significancia, tienen un peso, tienen una importancia. Es por eso que el presidente Gustavo Petro ha leído esa declaración. ¿Por qué? No solo porque él esté de acuerdo con eso, sino porque desde un punto de vista jurídico, en el evento en el cual Colombia y Perú entren en una controversia judicial para delimitar la frontera entre Colombia y Perú, va a tener un peso. Está anticipando lo que puede ser un instrumento probatorio, un elemento de prueba para demostrar que Colombia se ha opuesto de manera constante, reiterada y enfática al ejercicio de la soberanía de Perú en un territorio que está en disputa. La declaración del presidente Gustavo Petro puede servir como elemento probatorio en medio de una disputa con Perú en algún momento. A tal cual. Eso es, así es. Perfecto. Gabriel, es decir que la isla de Santa Rosa es mucho más que esas 10 hectáreas que yo decía al principio. Sí tienen una importancia fundamental en términos de cualquier conexión con el río Amazonas, ¿no? Claro, porque en la medida en que el proceso de sedimentación siga el curso que ha venido mostrando, el río Amazonas dejará de pasar al frente de Leticia. Ya el pedacito del río Amazonas que pasa por Leticia es más chiquito. El grueso del río Amazonas pasa desde el costado sur de la isla de Santa Rosa y de Chirimí. Entonces, los expertos señalan que a 2030 Leticia ya no tendría acceso al río Amazonas. Y eso sí es un problema, porque no solo Leticia dejaría de ser un estado ribereño, sino que quedaría enclavado en territorio peruano. Y eso sí es un problema, es decir, para un municipio que vive del acceso al río, dejar de tener acceso al río, dejar de tener un muelle. De hecho, cuando hay épocas de sequía, los barcos de Leticia tienen que salir de los puertos de la isla de Santa Rosa. Este es un problema muy grande y yo creo que esto hay que verlo desde un punto de vista diplomático y jurídico, y al margen de que el presidente Petro lo esté señalando en este momento, al margen de todas las discusiones políticas que podamos tener, de las diferencias o no, para Colombia, en términos de soberanía y de garantizar que Leticia efectivamente pueda tener acceso al río Amazonas, Leticia, capital del Amazonas, la ciudad más grande del departamento del Amazonas para Colombia, si se queda sin acceso al río sería muy problemático para su economía, para su cultura, para el desarrollo social, económico del municipio. Una pregunta final. Ya tocamos todo el fondo. Voy con dos preguntas de forma. La primera, forma tiene que ver con que él haya viajado a Leticia precisamente hoy en medio del 7 de agosto y en medio de esta disputa. Pero también la pregunta que me están haciendo aquí los usuarios es ¿por qué ahora? ¿Por qué en este 2025 se abre esa discusión por la isla de Santa Rosa, Gabriel? El momento del por qué ahora es una muy buena pregunta. Okay. De hecho, yo creo que Colombia ha debido hacerlo de manera constante y reiterada desde la década de los 50, cuando comenzaron a tener colonos. Y aquí hay un hecho cierto, Pablo, y esto hay que decirlo con total franqueza, ha sido una política de Perú enviar colonos a nuevas tierras para este ejercicio de soberanías, que esté bien o no, pero ha sido una política. Lo segundo es que este tipo de actos, este tipo de declaraciones son importantes, le reitero, desde un punto de vista jurídico, porque le dan argumentos a Colombia ante un eventual escenario o ante un eventual proceso litigioso. Yo creo que Colombia llega tarde con esto. No es un problema de este gobierno, porque recordemos, esto viene desde la década de los 50. Creo que la primera calle que se construyó en la isla de Santa Rosa, o la primera izada de bandera, está entre los 60 y los 70. Colombia, por el contrario, se ha demorado en oponerse. Y si bien Colombia ha enviado en las últimas décadas notas de protesta, creo que ha sido muy tímida en ese ejercicio diplomático y jurídico de buscar sentarse y tener un acuerdo. Perú ha sido reticente en sentarse en esta comisión tripartita para definir los límites y el ejercicio de la soberanía, y de pronto a Colombia le ha faltado un poquito más de pulso
y no me malinterprete, Pablo, pulso no quiere decir mandar tropas o declarar guerras, eso está salido de cualquier proporción, pero el acto que hizo hoy el presidente Gustavo Petro ha debido hacerse hace mucho tiempo. Que él lo haya hecho hoy con fines patrióticos de defensa de la soberanía o con fines políticos, solo lo sabrá el presidente, pero creo en mi concepto, además porque yo soy abogado internacionalista y trabajé también en el proceso de defensa de Colombia en el Mar Caribe con la disputa con Nicaragua, creo que estas posiciones son necesarias para evitar justamente que se consoliden situaciones de hecho que después puedan comprometer la posición de Colombia y que puedan afectar la soberanía y los límites territoriales de nuestro país. Pues Gabriel, ha sido demasiado importante esta charla con usted esta tarde, por lo que usted dice experto en litigio internacional, y eso es importante para nosotros entender lo que está pasando y no quedarnos con el titular, el conflicto entre Perú y Colombia, sino entender un poco más lo que está pasando. Por eso le agradezco tanto estos minutos. Pablo, a usted y a toda la audiencia amable de Caracol en Vivo, un fuerte saludo y feliz tarde. Claro que sí, feliz tarde, pero además seguimos entendiendo el tema con mi querida amiga María Teresa Aya, que está con nosotros, analista internacional. María Teresa. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí. Bueno, María Teresa, varias cosas. La primera, este no es un conflicto nuevo, se pone ahorita sobre la mesa con el viaje del presidente Gustavo Petro a Leticia, con lo que ha pasado esta semana, pero hablábamos con Gabriel Cifuentes hace segundos de la importancia de la isla Santa Rosa y de lo que ha pasado históricamente. ¿Qué nos puede contar al respecto? Pablo, estaba escuchando lo que decían con Gabriel y concuerdo con lo que dijo Gabriel. Anotaría dos cosas. Es importante tener en cuenta, tú mencionabas que por qué en este momento. Precisamente la semana pasada el gobierno del Perú pasó una resolución en Lima mediante la cual creaba un nuevo distrito político precisamente en la isla Santa Rosa, adjudicándole toda clase de oficiales administrativos, gente que vaya y trabaje en la isla. Un ejemplo más de cómo ellos están tratando, sería la palabra clave, de marcar soberanía, porque si bien como lo dice Gabriel, el hecho de que estén ahí no implica la soberanía, si es para bien o para mal, uno de los temas que la Corte en La Haya, si esto llegara a llegar a esas instancias, mira qué ha hecho los países, quién tiene gente ahí, miran muchos temas, miran el tema económico, pero también el político, el tema poblacional, el tema administrativo, y ahí es importante decirlo y reconocer que Perú, si bien son colonos, como dijo Gabriel, desde los años 70, que no tenían por qué estar ahí, la realidad es que ahí están y tienen el apoyo del gobierno. Ha dicho el presidente, y lo mencionábamos también hace segundos con Gabriel, sobre la importancia diplomática de la discusión que viene de ahora en adelante con la isla Santa Rosa. El presidente Gustavo Petro dice: no reconozco soberanía sobre la isla de Santa Rosa para Perú, discutiré esto de manera diplomática. ¿Cómo leer la declaración hoy del presidente Gustavo Petro? No hay respuesta hasta ahora oficial de Perú, pero tengo la declaración de Gustavo Petro. A ver, Pablo, para eso lo primero y lo que he estado haciendo, confieso en estos días, es mirar de nuevo el protocolo de Río de Janeiro firmado en el año 34. Recordemos que Colombia tuvo una guerra limítrofe precisamente en Leticia entre 1932 y 1934, y gran parte de la causa de esa guerra, más allá de los peruanos, tanto civiles acompañados de ejército peruano que llegaron a tomarse el puerto de Leticia, lo hacían entre otras porque ya estaban además tomándose varias islas que estaban a lo largo del río Amazonas en esa zona. Islas que ellos llaman de caño en el decreto y en el tratado, en el protocolo, que nosotros llamamos de cauce, y ahí encaja la isla Santa Rosa. Solo que esa isla no existía en ese momento. Es una isla que nace en los años 70, finales de los 60, se reconoce como isla en los años 70 y por lo tanto no es posible que esté incluida en los protocolos anteriores, en los tratados anteriores. Los tratados anteriores sí hablan de estas islas de caño, hoy decimos islas de cauce, y dice cualquier problema que surja de los límites de los temas tratados en estos protocolos tendrán que resolverse de manera diplomática entre los dos estados.
reconociendo, como además lo dijo el presidente hoy, que el río es una entidad viva y va cambiando. Asimismo, las riberas, el tamaño del cauce, la sequía, todo va cambiando a lo largo de los años y por ende nacen nuevas islas, pero hay que incluirlas y no por derecha, ni siquiera diciendo yo las habito o diciendo están más cerca a mi lado. Todos estos son temas que se tienen que discutir. ¿De qué lado de la línea de la frontera están? Porque flotan y van de un lado para el otro. ¿De qué lado o qué tan cerca están de la costa del uno y del otro? Aquí están muy cerca de Leticia y no necesariamente para bien, si es que a Leticia le toca, como hacen hoy en día muchas veces, caminar por encima de la isla de Santa Rosa para llegar a las canoas y navegar el río Amazonas. Todos estos son temas que se deben mirar. Aquí, Pablo, una anécdota. Hay una situación parecida que se da con el cambio de cauce, de flujo, sequías, entre Bélgica y los Países Bajos. Y tienen una comisión como la que se creó hace cerca de 10 años, una comisión fronteriza que se reúne sí o no, haya o no cambios cada 2, máximo 3 años, a revisar cómo está el cauce, cómo están las islas, cómo están las riberas, y van tomando decisiones a medida que surgen los cambios, no 50 años después. María Teresa, atención porque en este momento el presidente Gustavo Petro está trinando sobre el tema y esto es fundamental para que lo dialoguemos. Abro comillas, lo acaba de poner 4:35 de la tarde. Se inicia un posible diálogo con el actual gobierno peruano a través de la Comisión Mixta de Fronteras para el próximo, atención, 11 y 12 de septiembre. Colombia no acepta el acto unilateral de anexamiento de la isla Santa Rosa por parte de Perú. Eso significaría perder el acceso al río Amazonas en Leticia, dado que se seca el brazo que aún cruza allí. María Teresa, inicia un posible diálogo con el actual gobierno peruano a través de la Comisión Mixta de Fronteras para el próximo 11 y 12 de septiembre. ¿Qué es esto de Comisión Mixta de Fronteras, por favor? Pablo, son comisiones que existen entre Colombia y los países vecinales, los países fronterizos. Las Comifron están ahí para resolver día a día los problemas que surgen en la frontera. Llámese, por ejemplo, el paso de personas, si estamos hablando importante en Ecuador o Venezuela. También el paso de mercancías de uno a otro. Y con Perú ha sido un tema que se ha tratado de mover. Suele ser, tristemente, Pablo, que estas comisiones no se reúnen la cantidad de veces o tan frecuentemente como se deberían reunir. Esta, en especial, además, para ver el tema de las islas de cauce y las nuevas islas en el río Amazonas, data de cerca de 10 años, la última vez que se creó de manera formal, se estableció. Y pues no ha habido ningún resultado. Ha habido incidentes de un lado y del otro de la frontera, de un lado y del otro del río, pero sería muy bueno que se reunieran, y no solo ahora, como decía antes, de manera periódica, para tratar los problemas que no son de hoy, son antiguos y van a seguir surgiendo, porque son problemas que, como les contaba, no existían y no están inscritos dentro del protocolo de Río de Janeiro o el Tratado de Lozano-Salomón. Se habla de las islas, se habla de cómo trazar una línea de frontera, pero también se dice, sobre todo en el protocolo de Río, que hay que mirar los cambios y que cualquier cambio, duda o controversia que surja tiene que tratarse de una manera diplomática antes que cualquier otra cosa. Entonces, no es justo que Perú tenga población en la isla, pero tampoco decir que están rompiendo todos los protocolos, porque Colombia tampoco se ha reunido con ellos en 50 años. Me parece maravilloso y lo mejor que nos puede pasar, la reunión en septiembre. La reunión en septiembre, 11 y 12 de septiembre. María Teresa, me queda una pregunta, con esto la despido. Terminamos hablando no solo de esta disputa territorial, sino también de cambio climático, porque esto también es la importancia de la isla Santa Rosa, teniendo en cuenta la conexión con el río Amazonas. Estoy hablando de Leticia. Le tengo el dato, a 30 segundos en lancha. Leticia, precisamente de la isla de la isla Santa Rosa. Entonces yo quiero preguntarle lo siguiente. Todos estos cambios que ha tenido el río Amazonas, todo este tema del cambio climático también tiene que generar sí o sí esta discusión, más allá de cualquier filiación política que tengamos en nuestro país. Claro,
porque parte de estas islas de cauce, de caña, como decían en el protocolo de Río de Janeiro, o como decimos hoy en día de sedimentos, son sedimentos que cada vez son tal vez más grandes, uno, por cuenta de las sequías. Importantísimo en esta zona la deforestación, no necesariamente en Leticia per se, sino a lo largo y ancho del río Amazonas. La deforestación es supremamente peligrosa y genera erosión. Si hay más deforestación, hay más erosión. Si hay más erosión, hay más sedimentos, más troncos, más arena, más tierra que transporta el cauce del río y por lo tanto la idea de que estas islas van a seguir formándose cuando se amontonan todos estos sedimentos es cada vez más real y más importante. Y se van pegando, estas islas son grandes y van cada vez moviéndose más lentamente hasta que chocan con algo que hace que su flujo se detenga. Y eso puede pasar, por ejemplo, con la ribera de Leticia. Y si choca ahí y se detiene en Leticia, vendría más allá del problema de, bueno, está tocando tierra colombiana, esto se convirtió en colombiano automáticamente, habría que mirarlo, habría que mirarlo con el Perú, pero lo que decía Gabriel Cifuentes, que es muy cierto, le quita a Leticia su salida al río, y eso es vida, transporte, migración, comercio. Muy complicado. Quita, digamos, esa importancia de la conexión entre Leticia y el río Amazonas. Gracias, María Teresa, por estos minutos con nosotros a esta hora en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias, Pablo. Un buen día.